Ok, buenos días a todas y todos. Perdonad que tenía un pequeño problema técnico con el ordenador. Llevo toda la mañana de videoconferencias y el pobre estaba un poquito tocado. Bueno, lo primero, un placer compartir con todos los que estéis ahora conectados este espacio para hablar de algo tan contundente y a la vez tan simple como es el reiniciar el sistema, nuestro sistema de vida, que es algo mucho más amplio que abordar solamente la crisis ecológica. Yo me atrevería a deciros que más que reiniciar el sistema habría que formatearlo. Estamos en unos niveles actuales de crisis ecológica y de emergencia climática desconocidos. Cuando en Greenpeace empezábamos, allá por los años 80 del siglo pasado, a alertar de la problemática asociada al cambio climático y al modelo de vida, no nos podíamos imaginar que, bueno, entrado el siglo XXI, se estuviera ya planteando la necesidad de hacer una transición ecológica y de cambiar el modelo productivo. Esto es algo que es muy retador y a mí me gustaría abordar este pequeño espacio que tenemos ahora para plantear 4 líneas que creemos que son importantes para poder llegar efectivamente a una transición ecológica justa de nuestro sistema, ¿no? Lo primero es que para hablar de ecología y para hablar de medio ambiente también hay que hablar de lo social. Es decir, la transición o es justa o no lo va a ser, al fin y al cabo, porque son tantos los cambios que tiene que haber que un eje fundamental que hay es el de el que no paguen los más débiles esa transición. Muchas veces se tiene la sensación de que el cambio hacia un modelo ecológico es una cuestión de élites y no es así. El cambiar a un modelo ecológico, bueno, cambiar el modelo productivo, tiene que ver con nuestra salud y con la del planeta, tiene que ver con nuestro bienestar general. Y esto es algo que es importante que tengamos en la cabeza. Hay 4 ejes fundamentales a nuestro juicio, a mi juicio, que llevamos trabajando en Greenpeace mucho tiempo. Uno de ellos es, uno de los ejes de cambio va a ser, lógicamente, el cómo consumimos energía, en qué cantidad, de qué forma, porque al fin y al cabo la energía es fundamental para el desarrollo de nuestras vidas. En segundo lugar, cómo vamos a alimentarnos, de qué forma el ser humano se va a alimentar de forma que la palabra hambre quede desterrada y la palabra degradación ambiental deje de estar asociada al modelo agrícola imperante, que es un modelo agroindustrial, intensivo y muy desigual, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. También tenemos que abordar la forma en que tenemos de movernos. Esto es muy importante porque la forma que tengamos de movernos va a repercutir necesariamente en el modelo que tenemos. No solo la forma que tenemos de movernos en la ciudad, que es un elemento muy importante porque de aquí a final de siglo prácticamente las estimaciones hablan de que el 80% de la población mundial va a estar ubicada en ciudades, en grandes ciudades. Y por lo tanto esto va a tener mucha repercusión y también cómo vamos a movernos a lo largo del planeta. Esto es muy relevante y luego abordaré un poquito en profundidad este tema también. Y hay un cuarto que es muy importante y que viene mucho a colación de lo que estamos viviendo ahora, una situación excepcional, grave, dolorosa, ¿no? Como la pandemia, y es como el hecho de que el planeta tenga ciertos síntomas de enfermedad, esté con fiebre por el calentamiento global, esté con muchos procesos de degradación o de degeneración con la destrucción de ecosistemas, está evidenciando que esa degradación, ese maltrato a la naturaleza, al final se vuelve contra nosotros. Durante todo este periodo que hemos estado viviendo, estos meses tan duros y los que están por venir, he oído en muchos debates en los que he participado, en redes sociales, que la mejor vacuna contra la pandemia efectivamente es obviamente la conservación de los bosques, de los ecosistemas, el evitar el tráfico ilegal de especies, es decir, a cambiar una serie de costumbres que se han ido extendiendo con la globalización y que de alguna forma han puesto en evidencia que cuando uno maltrata y degrada el lugar en el que vive, pues al final se vuelve contra él, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en el pensamiento. Cuando nos estemos planteando
el reinventar el sistema. A mí me gusta más la palabra reinventar, más que utilizar términos informáticos, ¿no? Como formatear, un reboot, ¿no? Un reinicio, etcétera. Creo que hay que reinventar el sistema bajo parámetros de justicia ambiental y justicia social. Este para mí es el eje fundamental, que parece muy simple, pero que luego es muy difícil de desarrollar. Y ahora voy a entrar un poquito, luego si surgen preguntas, pues ya las iré contestando sobre la marcha, puede ser al final o durante, estoy abierto a cualquier formato. Si a alguien le surge una pregunta mientras mi disertación, pues la contestamos. Esto debe ser un proceso interactivo, ¿no? Bien, cuando hablaba de transición energética, yo quiero recordar que allá por el año 2007 o 2008, Greenpeace sacó el primer escenario que ponía la fecha 2050 como el tope, ¿no? Para tener un escenario 100% renovable, por ejemplo, aquí en España. Luego se hizo a nivel europeo y luego a nivel mundial. Y me acuerdo que en aquella época nos acusaban un poquito de lunáticos, si estábamos locos, cómo cambiar el sistema energético en tan poco tiempo. Y hoy muy poca gente duda que va a haber una descarbonización de la economía o un cambio en el modelo energético para 2050, que hasta incluso gente tan poco sospechosa de ser ecologista como el oligopolio eléctrico en este país lo plantean como una fecha razonable, o por ejemplo el sector del automóvil también se plantea esos horizontes, ¿no? Como horizontes de cambio hacia una nueva economía. Ahora hay que ver si es justa o no es justa y si la riqueza se redistribuye o no, pero eso es otro tema que habrá que abordar de forma paralela y conjunta. Por lo tanto, el cambio de modelo energético o la transición energética como el primer motor, como el trigger, si me permitís, aquel elemento que va a catalizar el cambio de modelo, está ya encima de la mesa. Creo que poca gente duda de él. La cuestión es cómo hacerlo global, justo y obviamente con el mínimo impacto ambiental. De tener en cuenta que la tecnología no lo soluciona todo. Esto tiene que ver también un elemento muy importante que empieza ya a trabajarse, y es el de la soberanía energética. Por un lado, evidentemente, las energías renovables en su sentido global aparecen como el motor de esa transición energética, pero no es lo único. Hay que hablar también de ahorro, hay que hablar de eficiencia y de redistribución y distribución de tecnología. Y también, en cierta medida, hasta qué punto la ciudadanía tiene derecho a elegir de forma soberana cómo obtener esa energía, de qué forma y bajo qué preceptos. Esto todavía queda mucho. Quizá ahora con todo el debate abierto por el autoconsumo, puede haber un pequeño atisbo de poder afrontar otro espacio más cooperativo, de mayor cooperación y ajeno a los estándares, ¿no?, tradicionales, en las que unas pocas empresas de alguna forma controlan o van a controlar esa transición. Sería un poquito, digamos, paradójico que al final, por ejemplo, el sector de los combustibles fósiles, el sector petrolero, los grandes oligopolios eléctricos fueran al final los que controlasen esa transición, porque en ese caso tenemos muchas dudas de que fuera a ser justa y redistributiva. Y digo esto y lo conecto con otro concepto dentro de la transición energética, y es el que tiene que ver con la desigualdad. La desigualdad es un eje que impide una transición ecológica. En el momento que hay gente o hay personas que en un momento dado, por sus condiciones económicas, sean derivadas de esta pandemia o anteriores, por un problema de pobreza estructural, tiene que elegir en ciertos momentos del año si cocina o se calienta, no digamos ya si tenemos que compaginar un mundo virtual donde la desigualdad tecnológica puede acentuar más, ¿no?, la desigualdad global. Esto es algo que es muy importante abordar. Lo que quiero decir con esto es que el tema de la transición energética no es un tema simple. Es un tema que tiene muchas variables, que no solo se trata de cambiar centrales nucleares o térmicas de carbón por molinos de viento o placas solares. Esto es importante, es la parte tecnológica muy importante, pero también hay que tener en cuenta la variable social, la variable de equidad. Esto es algo que
los ecologistas, o por lo menos Greenpeace en concreto, cuando habla de transición ecológica justa hacia un nuevo modelo, tiene muy presente. Os voy a poner un ejemplo que seguro que vais a entender y que tiene que ver con otro, y ya entro en el otro bloque, que es el de cómo nos vamos a mover, y tiene que ver con los temas de equidad. Ahora saco un tema de actualidad en un contexto donde el Parlamento, el Congreso está debatiendo cómo va a ser la reconstrucción y se les llena la boca diciendo que va a ser verde, tanto aquí como en Europa. Olvidan que los primeros pasos realmente no están yendo en esa dirección. Voy a poner dos ejemplos muy claros que vais a entender perfectamente lo que quiero decir. Por un lado, se hace un plan para ayudar al sector del automóvil en un contexto, en teoría, de reconstrucción verde, pero se va a seguir subsidiando, se va a seguir subvencionando a vehículos a motor de gasolina y de diésel. Claro, esto es un poco contradictorio. Sí es cierto que dan más dinero para los coches eléctricos, pero no deja de ser paradójico y chocante que se asocien estas ayudas de reconstrucción en un marco de transición verde, como nos están diciendo, a este tipo de ayudas. Por otro lado, me sale ahora una pregunta, voy a acabar mi exposición del tema del plan Renove y ahora contesto la pregunta que tengo en la pantalla. Bueno, hablaba que luego hay otro tema muy importante y es no condicionar las ayudas del rescate, del dinero que va a venir de Europa o el que está llegando aquí en España. El rescate debería condicionarse a elementos sociales y ambientales. Esto se estuvo debatiendo en la Comisión de Reconstrucción y un día se dijo que sí y al día siguiente se cambió. Esto no es serio, porque más que una transición verde va a parecer un greenwashing, ¿no? Y esto es muy preocupante. Bueno, lo digo porque, bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Acabo de perder la pregunta que tenía en mi pantalla, ya no sé en qué parte. Ahí está, ya la tengo. Gracias. Bueno, tengo una pregunta en la que me dicen cómo crees que será la guerra entre los coches eléctricos y los coches en llamas antes. Bueno, yo creo que no va a haber una guerra como tal. Creo que el modelo energético futuro en clave descarbonizadora va a ser un modelo eléctrico, no solo el de los coches, también en todos los ámbitos, en el ámbito del transporte, en el ámbito industrial. Vamos a ir hacia una electrificación necesaria del sistema en general. Y el problema que puede haber en el modelo es que reproduzcamos en el modelo eléctrico el mismo modelo que tenemos en el de los combustibles fósiles, en los coches de gasolina y diésel. Y es un modelo fundamentado en la potencia de los coches, en la venta del mayor número de coches, etcétera, porque evidentemente los recursos son finitos. Y esto significa que si transponemos el actual modelo vigente de mantener una industria automóvil fundamentada en vender X coches cada año y para eso hacemos planes de ayuda y eso lo trasladamos al sector eléctrico, pues no vamos a evolucionar gran cosa en el modelo. Por eso digo que una cosa es cambiar la tecnología y otra cosa cambiar el modelo y el hábito. Evidentemente, tendremos que ir acostumbrándonos a usar menos el coche. Esto es así. Entonces, ¿guerra va a haber? Guerras, si se mantiene el actual sistema de dinámicas de poder, pues claro que va a existir y luego va a existir un intento para dominar los recursos minerales y estratégicos que permiten construir baterías o que permiten, bueno, pues diseñar la industria de automóvil. Si se sigue con el mismo patrón, no habremos avanzado prácticamente nada, salvo, obviamente, algo que es obvio y que por gravedad, que es la reducción de emisiones, siempre y cuando el sistema eléctrico sea renovable, porque si el sistema eléctrico no lo es, pues tampoco estaríamos en un escenario ideal. Pero en todo caso, podría ocurrir que si se mantiene el nivel, las dinámicas de poder, las presiones en los gobiernos y en las instituciones supranacionales, esto vaya a ser así. De hecho, ya estamos en una especie de batalla interna en Europa porque se quieren reducir los estándares de emisiones de los coches frente a la propuesta de la Comisión. Por lo tanto, efectivamente, todavía va a haber bastante movimiento y bastante lío, si me permitís la expresión, de aquí al 2030, 2035. Esto es así. Esto va a haber que trabajarlo y cambiar el concepto va a ser difícil. Por eso decía que otro de los pilares en la que se sustenta
el cambio, el reboot que titulaba esta presentación, el cambio, la reinvención del sistema es cómo nos vamos a mover. Evidentemente tenemos que ir a un modelo de ciudad más humanizada, donde el coche privado tenga cada vez menos espacio, donde las líneas y redes de transporte público sean más rápidas, mejores y que faciliten la vida a la gente. Hay que utilizar otros niveles modales, ¿no?, de transporte que a veces ahora parecen o pueden parecer un poco bucólicos, ¿no?, como la bicicleta, el patinete, otras, o el andar a pie. Yo creo que las ciudades tienen que cambiar radicalmente su forma de moverse, y también la forma en que esas miles y miles, centenares de miles de personas, diría yo, que van desde la periferia de la ciudad a trabajar, tienen que tener otros modos de transporte. Si no, será imposible poder cambiar el modelo. O se cambian los hábitos o no cambia el modelo, y para cambiar los hábitos se tiene que establecer un escenario, un modelo que facilite la vida a las personas, si no va a ser muy difícil el hacerlo. Luego, en un ámbito globalizado, habrá que saber muy bien qué medio de transporte se utiliza. Realmente resulta, desde el punto de vista ambiental, aceptable que un vuelo a Londres cueste 30 euros y nos vayamos todos los fines de semana porque resulta que es barato. Pues es que esto es una locura. Es decir, hay que saber muy bien dónde moverse y por qué. Y esto es algo que tendrá que ir cambiando en la mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad para poder hacer un reboot del sistema. Si no hay un cambio de mentalidad en nuestros patrones de vida y patrones de consumo, va a ser muy difícil, porque vamos a reproducir los mismos esquemas de insostenibilidad con otras tecnologías, y reduciremos en una parte e incrementaremos en la otra. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este tipo de patrones, ¿no? Y esto lo conecto con el ámbito alimentario, ¿no? En el ámbito alimentario tenemos que hablar en clave de soberanía alimentaria. No estamos hablando de nacionalismo alimentario. Estamos hablando de que hay que consumir sano, de que hay que consumir de forma que la tierra pueda asumir ese impacto. Tenemos que huir de lo agroindustrial, y esto es algo muy, muy importante, ¿no? Porque si no cambiamos el modelo alimentario, un modelo alimentario fundamentado básicamente en el uso de fertilizantes, de pesticidas, de insecticidas, en un modelo agroganadero intensivo, además un modelo que está en el origen de estas pandemias, ¿no?, que estamos viviendo en estos momentos. Difícilmente vamos a poder cambiar el sistema. O cambiamos la forma de alimentarnos y reducimos el impacto que tiene en el ecosistema, o no va a ser muy posible un cambio de modelo. Se quedaría simplemente en una declaración de intenciones. Esto es algo que, por lo menos en Greenpeace, es otro de los ejes que vamos a trabajar en los próximos 10 años, ¿no? Es el eje energético, el eje de transporte, el eje alimentario fundamental. Este eje es fundamental. Y bueno, esto es un elemento que a nuestro juicio es muy interesante, porque es un motor de cambio, pero realmente va a exigir también, de alguna forma, el tocar otros ámbitos quizá más, que se vean más ajenos, ¿no?, a este debate, como puede ser el ámbito de la fiscalidad, ¿no? La fiscalidad, los impuestos, por decirlo así, obviamente bien planteados y con un objetivo muy claro. Los impuestos verdes van a ser fundamentales, porque para poder cumplir el principio de que quien contamina paga, tiene que cumplirse el principio de que quien contamina no es ayudado, no es subvencionado, que es el esquema en el que nos estamos moviendo. Y esto es algo muy importante, porque una buena fiscalidad significa redistribuir las cargas y que los más débiles no sean los que sufran, por lo menos en las fases iniciales, este cambio, ¿no? Esto es muy importante que se tenga en cuenta. Y luego el ámbito financiero. Evidentemente, todos estamos o vemos anuncios, campañas publicitarias donde se habla de sostenibilidad, la importancia que dan los bancos o las entidades financieras a la sostenibilidad, pero luego están financiando proyectos que destruyen el Amazonas o proyectos que potencian el carbón. Los dobles estándares, que es un ámbito ético,
no deben tener cabida en un cambio de modelo. Es decir, no se puede seguir diciendo, por un lado, la importancia que tiene la sostenibilidad y el equilibrio con la naturaleza y, por otro lado, seguir financiando proyectos que son muy negativos para el medio ambiente o que afectan a poblaciones indefensas que no tienen ninguna capacidad para poder defenderse, pues, de una gran presa hidroeléctrica, de una carretera por una zona altamente sensible, por proyectos agropecuarios brutales para conseguir, por ejemplo, aceite de palma, ya sea para el sector alimentario cosmético o simplemente para los biocombustibles. Es decir, hay que cambiar muchas cosas, hay mucho trabajo. Es bueno, estamos en un momento realmente importante, histórico, porque a nivel global, planetario, se está planteando ese cambio, ese reinicio del sistema. Esto es algo que no existía antes. Yo llevo trabajando en la lucha ecologista casi 30 años y esto no lo veíamos. A mí hace 20 años me dicen que esto se va a producir y realmente pongo cara de perplejidad. Por lo tanto, es un hecho positivo. Como veis, hay muchas cosas que cambiar, pero yo creo que por lo menos para Greenpeace y para los grupos, el movimiento ecologista en general está muy claro a por dónde tienen que ir los tiros y ahora lo vamos a ver, lo estoy viviendo en vivo y en directo. Estamos en un momento histórico, por lo menos a nivel europeo, donde el Parlamento está debatiendo cómo salir de la pandemia, cómo reconstruir el país. En Europa igual, vamos a ver. Y dejo una frase antes de entrar en la fase ya además de preguntas o de debates, si es que os apetece, y es, ¿va a haber una reconstrucción verde o va a ser un greenwashing? Yo tengo de momento dudas, vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación. Hay que estar muy alerta. Es muy importante que la ciudadanía ejerza sus palancas de poder en cuanto a consumidores, en cuanto a votantes, en cuanto a su capacidad movilizadora para poder de alguna forma influir, porque si no al final va a ser una transición llamada verde llevada a cabo por los mismos, por lo tanto al final llegaremos a los mismos problemas que hemos tenido con el actual modelo. Por lo tanto es un reto apasionante. Me parece que es uno de los momentos más interesantes prácticamente desde la celebración de la Cumbre de la Tierra en el 92, donde digamos que el medio ambiente tuvo carta de naturaleza en la agenda global. Por lo tanto, eso es un poco lo que quería compartir con vosotros en el poco tiempo, digamos, que tengo. Si luego hay oportunidad en otro momento, más adelante, de seguir profundizando, encantado. Pero esto va a ser una carrera de fondo en un contexto de emergencia. Tenemos 10 años para poder cambiar el destino del planeta y esto no es broma, esto no es ser alarmista. Los que llevamos anunciando esta situación desde hace décadas lo veíamos venir y no hay por qué bloquearse. Creo que es un buen momento para el cambio, para producir cambios y esto es algo que no debemos olvidar, ¿no? Y ahora ya, bueno, no sé, yo creo que ya me pasa un poquito en mi exposición por como 5 minutos, pero bueno, no sé si Wendell, que está ahí moderando un poco, tiene más preguntas o alguien quiere participar y hacer alguna reflexión. Yo encantado de extender o ampliar el análisis que he hecho. Buena pregunta. Me preguntan que querría saber cuál es mi idea para reiniciar el mundo en mi área de conocimiento. Bueno, mi área de conocimiento, que es la ambiental, lógicamente. Bueno, yo partiría de un hecho importante y es asociar la transición ecológica a la justicia social. Sin eso va a ser imposible. No va a ser posible cambiar los patrones que tenemos de consumo, el impacto tan grave que tiene nuestra actividad en el planeta, si no conseguimos un grado de equidad social importante, porque si no, la gente, insisto, no va a poder seguir el ritmo que requiere esta transición. Requiere de que no nos olvidemos de los más débiles. Y esto va a pasar en todos lados. Si os fijáis en esta pandemia, se ha producido una brecha muy importante en el ámbito educativo. Aquel que no tenía medios para mantenerse en el mundo virtual, como estamos ahora, está en situación de inferioridad con el resto de alumnos y alumnas que sí lo tenían. Pues en el ámbito ambiental igual. La pregunta es, y lo dejo muy claro desde mi punto de vista, si queremos cambiar el modelo energético, el modelo alimentario, la forma de transportar y cambiar los patrones de extracción de recursos de la tierra, estos son los 4 ejes que he dicho antes,
o establecemos un sistema donde los débiles no van a pagar o no va a ser posible. Y no va a ser posible fundamentalmente porque no van a poder optar. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo aquel que contamina una ciudad con una furgoneta de hace 20 años porque no tiene dinero para cambiarla, que aquel que utiliza los planes Renove para cambiar pues un coche de gama alta, un SAP, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un cambio importante. O sea, mi idea fundamental es, si nos ponemos en serio, hay que contar con las personas. Si no, va a ser inviable, totalmente inviable. No hay forma de disociar la justicia social de la justicia climática o la justicia ambiental. No va a ser posible, porque si no se va a ver como un ámbito elitista, en el que solo unos pocos van a poder optar a una alimentación saludable, a un modo de transporte sostenible, etc. Esto no puede ser. Esto tiene que cambiar radicalmente. Y si eso cambia, y se juntan esos dos vectores, creo que hay una buena oportunidad para reiniciar, replantear, reinventar el sistema. A ver, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, en cualquier caso, si de repente a alguien se le ocurre una sobre la marcha, se puede poner en contacto con nosotros, con Greenpeace. Hay una cuenta básica, info@greenpeace.org. Si quiere contactar conmigo directamente, no tengo ningún problema. Mi correo electrónico lo tiene la organización. En todo caso, es mrodrigu, de Rodríguez, rodrigu@greenpeace.org. Y ya está. Y con eso damos por concluido el espacio, que ha sido una breve reflexión para poder apuntar las cosas. Os agradezco que hayáis estado compartiendo este momento. Para mí es realmente un honor. Es una iniciativa fantástica. Y bueno, pues encantado de que nos podamos ver en cualquier otro momento. Gracias.